Hola, continuamos viendo geometría de vectores en el plano y en el espacio. Anteriormente vimos ya los vectores en el plano, en R2, y ahora vamos a ver lo mismo, pero para vectores de R3, es decir, en el espacio. Bien, todos los conceptos que definimos para vectores en el plano se pueden extender de manera natural a los vectores en el espacio. Y de ahí a hiperespacios, quiere decir a R a la n, en donde n puede ser cualquier número natural. ¿Quién es R3? R3 es el espacio tridimensional cartesiano. Análogamente a un plano cartesiano, pero con una dimensión más. Como lo vemos en el dibujo, aunque es un poco complicado visualizarlo en algo plano, como es precisamente la pantalla de la computadora, este es un espacio tridimensional. Aquí en el suelo tendríamos el eje X que hemos conocido de toda la vida, el eje Y que hemos conocido de toda la vida, pero perpendicular a ellos hay un eje Z. Visualicémoslo como la unión de las dos paredes en una esquina de un cuarto junto con el piso. Ahí tendríamos los ejes que están en el piso, las uniones de las dos paredes serían el eje X y el eje Y, y la unión de las paredes, la que va hacia arriba, sería el eje Z. Entonces, todo punto en el espacio, como en este caso este punto P, lo podemos ubicar mediante tres coordenadas. Una en el eje X, una en el eje y una en el eje Z, tal y como lo vemos en este dibujo. Entonces, por ejemplo, el punto 003 sería el punto que está 0 unidades en X, o sea, sobre el origen, 0 unidades en Y, insisto, sobre el origen, y 3 unidades hacia arriba, que sería entonces este punto. El punto 1, 2, 3 sería el punto que está una unidad sobre el eje X, aquí tenemos una unidad, 2 unidades sobre el eje Y, si estuviéramos en el plano sería el punto 1,2, el que está aquí, pero tiene 3 unidades hacia arriba, o sea, 3 unidades en el eje Z, por eso lo dibujamos ahí arriba. Por ejemplo, el punto 2, menos 1,2, entonces sería 2 unidades en X, menos 1 unidad en y 2 unidades en Z, o sea, hacia arriba. Y veamos, por ejemplo, el punto 3,5,0 sería el punto 3,5 que nosotros veríamos en el plano cartesiano que conocemos de toda la vida. Bien, entonces ahora para identificar vectores en R3 podemos utilizar un método similar al caso de dos dimensiones. Podemos interpretar una tripleta ordenada como un punto, como los que acabamos de ver, o también como un vector. Si es un vector, entonces sería una flechilla que nace en el origen, como la vemos aquí, y cuya punta está precisamente en el punto 1,5,2. Igual que en R2, si tengo dos puntos en el espacio, entonces la flecha que une el punto P con el punto Q puede considerarse como un vector y su vector equivalente que nace del origen lo obtendríamos haciendo la resta Q menos P. De la misma forma en que lo hacemos en dos dimensiones. Todo lo que hacemos en dos dimensiones es válido en tres. Bien, entonces si estamos hablando de vectores, deberíamos poder tener una herramienta que me permita determinar su magnitud, igual que la teníamos en R2. Pues en efecto, si X, Y, Z es un vector, llamémoslo V, entonces su magnitud se define como un número denotado de esta forma, igual que lo denotamos en R2, y cuyo valor es este. Muy parecido a la forma en que definimos la magnitud de un vector en R2, solo que con una variable más. ¿Qué me da como resultado eso? La longitud del vector, la norma del vector. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el vector U es el vector 1,3, menos 2, entonces su norma o su magnitud sería el número que obtenemos al cambiar X por 1, Y por 3
y z por menos 2, donde tendríamos esto, raíz de 14. De la misma forma, si v fuera este vector, entonces su norma estaría dada por este número, que al final es 1. O sea, igual que en R2, este vector que tiene norma 1 o magnitud 1 es un vector unitario. Bien. Observemos que la magnitud de un vector en R3 se calcula de forma idéntica a cómo calculamos vectores en R2, salvo por una variable más. Pero la dirección, que en R2 para nosotros era un ángulo, en R3 es más difícil de determinar. Entonces vamos a definirla de una manera más fácil. La dirección de un vector en R3 simplemente va a ser su vector normalizado. O sea, el vector que obtenemos de v al normalizarlo, que era multiplicarlo por 1 sobre su norma. Ese vector va a ser el que me dice la dirección de el vector v. Entonces, bajo esa definición, aplicando simplemente esa definición, les dejamos de tarea para que ustedes intenten hacer este ejercicio, que es determinar el valor de alfa, en donde alfa es cualquier número real diferente de 0, para que este vector, cuyas componentes están dadas en términos de alfa, sea unitario, o sea, que su norma sea 1. Bien. Al igual que en R2, si v es el vector x, y, z, entonces podemos expresarlo como combinación lineal de los vectores canónicos, que en este caso, en el caso de R3, son 3. I, J y K, en donde tenemos que I es este vector, J es este vector y K es este otro vector. Bien, si U y V son dos vectores diferentes del vector nulo, entonces siempre se va a cumplir lo siguiente. Que U y V son paralelos si existe un escalar diferente de 0 tal que U es múltiplo de V. Esto es exactamente lo mismo que en R2. Nosotros definimos vectores paralelos como los vectores que son múltiplos unos de otros. Y los dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0. Igual que en R2. Hasta el momento este teorema no nos dice nada nuevo, sino que podemos utilizar las mismas nociones de paralelismo y ortogonalidad de R2 en R3. Veamos. Tenemos esos dos vectores. U es el vector 1, menos 2, 3 y V es el vector menos 5, 10, menos 15. Entonces, se puede verificar muy fácilmente que el vector V yo lo puedo obtener multiplicando el vector U por menos 5. O sea, V y U son proporcionales. O lo que es lo mismo, pues también podemos obtener a U de V multiplicando a V por menos un quinto. Son proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajo la definición o el teorema que acabamos de enunciar anteriormente, quiere decir que estos dos vectores son paralelos. También, si tenemos este otro vector, que recuerden que nada más es una forma alternativa para escribir el vector 4, 9, menos 3, y este otro vector, que sería el vector 3, 0, 4, son ortogonales, W y Z son ortogonales. ¿Por qué? Porque si hago el producto punto de ellos dos, que recordemos que el producto punto es simplemente la suma de los productos de sus entradas, de sus componentes respectivas, por ejemplo, 4 por 3 más 9 por 0 más menos 3 por 4, me va a dar 0. Y de acuerdo a lo anterior, si el producto punto de dos vectores me da 0, entonces esos vectores son ortogonales. Bien, ahora definamos otro tipo de operación entre vectores que solamente se define para vectores de R3. Es importante notar, una vez más, que el producto punto entre vectores lo que me da como resultado es un número, un escalar. Pero ahora vamos a definir el producto vectorial o producto cruz de dos vectores, cuyo resultado va a ser siempre un vector. Entonces, vamos a definir ese producto que, como insisto, se define únicamente para vectores de R3. No existe el producto cruz para vectores de R2 ni para vectores
de dimensión mayor a 3. ¿Cómo vamos a definir este tipo de producto? Bueno, simplemente si U es este vector, el vector cuyas componentes son U1, U2 y U3, y V es este otro vector, cuyos componentes son V1, V2 y V3, entonces vamos a definir el producto cruz de esos dos vectores como otro vector al que vamos a denotar de esta forma, esto es mera nomenclatura, y vamos a definirlo de esta manera. Entonces el producto cruz de esos dos vectores se va a definir como este determinante. Un determinante que tiene en la primera fila, esto es simplemente un abuso de notación solo para dar la definición y que sea más fácil calcular. En la primera fila están los vectores canónicos I, J y K. En la segunda fila están las entradas, perdón, las componentes del vector U, del primero que aparece aquí. Y en la tercera están las componentes del segundo vector. Para hallar el producto cruz, lo único que tenemos que hacer es desarrollar ese determinante de la forma en que nosotros ya sabemos hacerlo. Entonces, al final obtendríamos esto. ¿Cómo lo hacemos? Para recordar un poco, por ejemplo, si lo desarrollamos por la primera fila, sería el vector I por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que sería este determinante que se forma acá, que sería, no es otra cosa más que U2 por V3, véanlo aquí, menos U3 por V2. Y así con lo demás. Pues de ahí es de donde sale esta parte. Así es como se define el producto cruz de dos vectores de R3. Veamos un ejemplo. Si tenemos estos dos vectores, calcular los dos productos cruz que pueden salir de ahí, U cruz V y V cruz U. Entonces, veamos que este es el vector 1 menos 1, 2 y este es el vector 2, 3 menos 4. Hagamos el primer producto, U cruz V. U cruz V, entonces sería primera fila del determinante IJK, eso no va a variar. Segunda fila, el primer vector que aparece. Y en la segunda fila, en la tercera fila, perdón, el segundo vector. Desarrollamos ese determinante, que sería, como repito, por ejemplo, por la primera fila y por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que es este, menos J por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que sería este, más K por el determinante que se forma al suprimir esa fila y esa columna, que sería este. Desarrollamos esos tres determinantes y vamos a obtener esto, de donde sale que este sería el producto cruz, que es otro vector, o sea, el vector menos 2, 8 y 5. Y ya tenemos su cruz V. Ahora hagamos el otro producto, V cruz U. Si hacemos V cruz U, lo único que se alteraría en la definición del determinante son las dos filas. La fila 2 y la fila 3 se intercambian. Y nada más para hacer un pequeño recordatorio, ¿qué pasaba cuando nosotros en un determinante intercambiábamos dos filas? Ahí lo dejo. Desarrollando este determinante, tendríamos esto y al desarrollar los tres determinantes resultantes, obtendríamos entonces este otro vector. ¿Qué pasaba cuando intercambiábamos dos filas de un determinante? Aquí tal vez ya lo pueden ver. Veamos que estos dos resultados no son iguales. Esto no es lo mismo que esto. Este es un vector opuesto a este. ¿Qué quiere decir? Que es el vector anterior, pero multiplicado por un menos 1. Entonces podemos notar que no solamente para estos dos vectores, para este caso particular sucede, esto va a pasar siempre. Primero que nada, primer resultado que podemos extraer de aquí, el producto cruz no es conmutativo, no es lo mismo hacer U cruz V que V cruz U, como lo acabamos de verificar en este caso. Este queda como ejercicio para que ustedes lo intenten hacer, calcular el producto cruz de I cruz J, en donde I y J ya sabemos que son los vectores canónicos, y hacer este otro producto en donde U es este vector, V es este otro y W es ese otro vector. Bien, como es una operación nueva, necesitamos saber a qué propiedades responde dicha operación. Por ejemplo,
Si tengo 3 vectores de R3 y alfa es un escalar, entonces el producto cruz de cualquier vector por el vector nulo, este 0 no es un 0 número real, sino es el vector nulo, me va a dar lo mismo que si invierto el orden. Siempre va a dar como resultado el vector nulo. Si hago el producto cruz de U por V, como ya lo vimos, eso me va a dar lo mismo que V cruz U, pero cambiándole el signo. O sea, sería el mismo vector, pero en dirección contraria. Si tengo un escalar multiplicando a uno de los vectores que están en el producto cruz, eso me va a dar exactamente lo mismo que si el escalar multiplicara a todo el producto cruz. Otra propiedad muy importante es la ley distributiva. El producto cruz es distributivo con respecto a la suma de vectores, como lo podemos ver aquí. U cruz, una suma, va a darme lo mismo que U cruz, el primer término de esa suma, el primer vector que aparece ahí, más U cruz, el segundo vector. De la misma manera, podemos hacer un tipo de asociatividad un poco extraña. Si tengo el producto cruz de dos vectores multiplicados mediante el producto punto con otro vector, vean que aquí hay una combinación de operaciones, producto cruz y producto punto. Eso va a ser exactamente lo mismo que si hacemos el producto punto de U por el producto cruz de V cruz W. No hay que perder de vista que el producto punto es un número y el producto cruz es un vector. Esto que está entre paréntesis es un vector. Al multiplicarlo por este W me va a dar como resultado un escalar, porque es un producto punto, lo mismo que acá. Y ese escalar va a ser el mismo como lo pueden ustedes verificar. Esta es una propiedad importantísima. El producto punto de un vector por el producto cruz de ese mismo vector con cualquier otro me va a dar siempre 0. Otra vez, si tengo U, producto punto, U cruz cualquier otra cosa, eso siempre me va a dar 0. ¿Qué quiere decir? Vale para V también. Que el producto cruz de dos vectores me da como resultado otro vector que es ortogonal a cada uno de ellos. Vean que el producto punto de ellos me da 0 y si el producto punto de ellos me da 0 es porque ellos son ortogonales. Entonces, ¿qué es lo importante de esta propiedad? Que el producto cruz de dos vectores me da como resultado otro vector que es ortogonal a cada uno de ellos. Y por último, si ninguno de los dos vectores U y V son el vector nulo, entonces decimos que esos dos vectores son paralelos si y solo si el producto cruz de ellos me da el vector nulo. Esto es más o menos lo que les mencionaba con respecto a esa propiedad, lo que me dice que U cruz V siempre va a ser un vector ortogonal a U y a V. Veamos un ejemplo. Si U es este vector y V es este otro, encontrar un vector unitario que sea ortogonal a U y ortogonal a V simultáneamente. De acuerdo a lo que acabamos de ver, para obtener un vector ortogonal a dos vectores dados, lo que tengo que hacer es calcular el producto cruz únicamente. Entonces, al hacer el producto cruz de U y V, voy a obtener un vector ortogonal a U y a V. Pero además me están diciendo que ese vector tiene que ser unitario. Entonces, lo único que necesitaría hacer es normalizar ese vector que he obtenido luego de calcular el producto cruz. Veamos. Un vector ortogonal a U y a V es el producto cruz. Calculo el producto cruz de la manera que ya vimos y tenemos como resultado esto. Este vector que obtuvimos no es unitario y me están pidiendo un vector unitario. Sí es ortogonal a U y a V. Entonces, para que cumpla la otra condición de ser unitario, lo único que hacemos es normalizarlo. Entonces, calculamos su norma. La norma de ese vector es esta, sería 5 a la 2, más menos 4 a la 2, más 1 a la 2, que sería esto. Y entonces sería
multiplicar por 1 sobre esa norma, que es 1 sobre raíz de 42, el vector que acabo de obtener. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 42 por 5, 1 sobre raíz de 42 por menos 4, 1 sobre raíz de 42 por 1. De donde obtendríamos este vector. Y este vector de aquí ya es ortogonal a U y a V y además unitario. ¿Cómo lo me pedían? Y con esto terminamos la parte de vectores en R3. Chao.